Les probaré a ustedes que si Dios existe, entonces Él es malvado. ¿No fue Dios quien creó todo lo que existe? Si Dios creó todo, entonces Él creó la maldad, lo que significa que Él es malo. Disculpe, profesor. ¿Existe el frío? ¿Qué clase de pregunta es esa? Claro que existe. ¿Nunca has sentido frío? De hecho, señor, el frío no existe. De acuerdo con las leyes de la física, lo que consideramos frío es realmente la ausencia de calor. Profesor, ¿existe la oscuridad? Claro que existe. Se equivoca, señor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es realmente la ausencia de luz. La maldad no existe. Es como la oscuridad y el frío. Dios no creó la maldad. La maldad es el resultado cuando el hombre no tiene el amor de Dios. Buenas tardes, hoy día nos encontramos los alumnos de la Escuela de Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial. Yo soy Castillo Silva Fabricio y nos encontramos con Perru Prieto Ana Cristina, Manuel Fernando Tomás Iván, Chávez Meléndez Jim Paul, Castro Morales Walter, Salazar José Daniela Milagros. y el que graba es José Leandro Rodríguez Ortiz. Gracias. La existencia de Dios nos proporciona un ancla en medio de la tormenta, una esperanza en medio de la oscuridad y un amor incondicional que nos sostiene. El tema central del video es explicar y estudiar el tema desde una perspectiva filosófica y ética, donde podamos interactuar con un público específico y a la vez en general e intercambiar conocimientos, dudas y aportes, ya que este tema es un tema que influye en nuestros valores morales, como también en las religiones y culturas. El objetivo del reportaje es explicar filosófica y éticamente las diversas manifestaciones sociales, como en este caso la existencia de Dios y el libre albedrío, desde una perspectiva interdisciplinaria para nuestro desempeño general que nos garantiza el bien común como buenos profesionales que seremos. El tema con el contexto histórico viene desde la época antigua, especialmente en la antigua Grecia. Filósofos como Platón y Aristóteles reflexionaron sobre la naturaleza de la divinidad. También tenemos las teorías de Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona y Immanuel Kant. Actualmente también contamos con las religiones, cristianismo, el judaísmo, islam, que han ejercido una gran influencia en nuestras culturas y nos han dado forma de la concepción del libre albedrío. Es importante estudiar este tema, ya que es un tema muy influyente en la actualidad. Tiene implicaciones sociales, culturales y además nos contribuye a nuestro desarrollo personal como buenos profesionales. Buenos días, hoy día nos encontramos con el profesor José Yenque Fiestas con la siguiente pregunta. ¿Para ti Dios existe por qué? Bueno, yo como creyente sí siento de que Dios existe. Existe para mí porque nos ha brindado la vida, para empezar por ahí. Estamos rodeados de un mundo maravilloso que siempre lo he entendido como la creación divina. Soy consciente de que la vida viene de alguien superior y en este caso es Dios. Mi nombre es Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hijo? Mi pregunta es, ¿cree que la ciencia puede probar o refutar la existencia de Dios y por qué? Primero puedo empezar de que hay una encíclica de un papa en la cual dice que razón y ciencia, que razón, ciencia y fe, en la cual la fe está ligado a la ciencia, quiere decir a lo científico y a la iglesia, lo que es de Dios. Partiendo, ¿no?, desde ahí podemos decir que la parte científica no puede negar lo que es la existencia de Dios. ¿Por qué? Por la razón. Y la razón nos dice a través de la encíclica que es algo que Dios nos ha dado a cada uno, que nos llega a buscar el porqué de las cosas. Que al buscar el porqué de las cosas nos damos cuenta de que hay en el mundo y en el cosmos que el hombre no pudo haber hecho. Entonces, la razón nos dice de que Dios sí existe, por lo tanto, yo creo que la ciencia o la parte científica no puede negar algo que sí hay, más bien debe ir de la mano con la fe, con la creencia. Claro.
Es más, hay científicos que forman parte más bien de la iglesia, ¿no? Deben saber que forman parte de la iglesia, que al final ellos llegaron a la conclusión de que hay un ser supremo, ¿no? O sea, en conclusión yo pienso de que no pueden decir no, sino más bien buscar más allá para que al final digan o tienen esa posibilidad de demostrar que realmente Dios sí existe. En conclusión, para mí está ligado, Claro. no es contrario, sino más bien está ligado a lo que es Dios. Ok, muchas gracias. Ok, muy bien. Gracias. Buenos días, nos encontramos con el profesor John. Mi pregunta es, ¿para ti Dios existe? ¿Por qué? Bueno, yo lo considero como una mitología, dado a que la ciencia corrobora los hechos. En cambio, la existencia de Dios, digamos, es literario, no es histórico, no hay pruebas. Por lo tanto, contestaría de repente, cuando le preguntaron a Einstein si él creía en Dios, él dijo, sí creo, pero en el Dios de Baruch Spinoza. Pues, persona moral sin creer en Dios. Indudablemente, eso es lo que pregona Baruch Spinoza, ¿no? En nuestros actos, nuestra forma de ser, con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros semejantes, sobre todo, con nuestros semejantes, y apoyar y ayudar, ¿no? Cuando lo requiere, yo pienso de que esa es la labor de una buena persona y sobre todo sin necesidad de adoptar una religión cualquiera. Entonces, para usted sí existe libre albedrío. Indudablemente ese término pues está mal utilizado, ¿no? Yo considero que es formación de cada persona, ¿no? Y conducirse como tal y ser un ejemplo de persona en todo el sentido de la palabra. Muchas gracias. Nos encontramos con Jackson Jiménez Yepes. Le queremos hacer una pregunta a usted. En primer lugar, ¿usted cree en Dios? Claro que creo en Dios. ¿Qué sucesos se deben acontecer para que deje de creer en Él? Creo que no puede haber suceso que pueda llevarte a dejar de creer en Dios. ¿Por qué? Porque simplemente no podemos echar la culpa ni a nadie de las cosas que van sucediendo en la vida. Entonces no podría haber motivo para desmerecer o renegar de Él, ¿no? Claro. Contradicciones y yo a mis alumnos digo, yo cada día me estoy alejando de Dios, porque yo no encuentro coherencia. Por ejemplo, el diablo en la Biblia no ha matado a nadie, pero sin embargo Dios sí ha matado, y ha mandado a matar a un montón de gente. ¿Qué necesidad tenía que, por ejemplo, matar a los niños de Egipto cuando el faraón no dio permiso a los esclavos judíos? ¿Por qué no lo mató de frente al faraón y listo, se acabó el asunto? ¿Ustedes creen sobre el arca de Noé? 150 codos, ponle 100 metros. ¿Cuánto tiempo tuvo que caminar el pingüino del Polo Norte al Polo Sur para llegar a Turquía? ¿Qué de las ballenas? ¿Ah? Y en algunos versículos habla de siete parejas, no habla de 2 parejas, ¿no? Lo que sí estoy molesto es con Noé, por haber metido zancudos y me dio el dengue. Si lo encuentro le meto un cocachazo. Ahí sí estoy molesto. El problema es la existencia de diversas opiniones sobre este tema, sobre si existe una divinidad perfecta a la cual nosotros debemos tenerle respeto, poner nuestra confianza en él. Este problema viene desde épocas ya muy antiguas y a lo largo de los años han habido filósofos que han estado a favor y a la vez otros en contra de la existencia de esta divinidad, así generando un debate al pasar de los años. Pero la existencia de Dios más se trata de fe y toda la persona tiene la voluntad de elegir entre el bien y el mal. Yo les hablaré sobre el análisis teórico. Para eso hemos elegido a 3 autores: San Agustín de Hipona, Emmanuel Kant y Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue un filósofo griego. Su pensamiento se trata de una tradición que nos da a entender una razón lógica para darle a la religión una razón racional, es decir, para eso nos presenta 5 vías.
La primera vía es la vía del movimiento, que todo objeto se tiene que mover y esto no es una red infinita, es decir que, o sea, debe haber algo al principio que lo mueva. Entonces, en ese caso, sería Dios. La segunda vía de la casualidad o de la eficiencia. Eso se trata de que tiene que haber una causa o efecto para lograr las cosas. Entonces, esta causa sería Dios. La vía de la posibilidad y la necesidad. Santo Tomás de Aquino explica que todo debe existir necesariamente, pero en este caso debe haber algo que sí existe de todas maneras. En este caso sería Dios. La vía de la gradación o la perfección. Santo Tomás de Aquino en esta vía nos explica que todas las cosas deben tener un objeto, o sea, un defecto, pero en este caso algo debe ser perfecto y en este caso todo eso perfecto sería Dios. La quinta vía, la vía del orden. Todo lo que creamos en el universo no debe de ser al azar, todo tiene que haber tenido un orden. En este caso, el único que le puede haber dado ese orden es Dios. Gracias. Buscar a Dios y comprender su existencia son temas que la humanidad no abandona fácilmente. Para esto Kant tuvo que ceder y asimismo adecuar convencionalmente su postura sobre Dios. Las tres preguntas de la razón giran en torno al saber del hombre, representando así el problema de su ser. Aquí tenemos principalmente los tres temas filosóficos, que es el deber, que es genosología, el saber, que es ético, y el esperar, que es religioso. Armónicamente Kant nos dice que no podemos saber nada sobre Dios. Sin embargo, la máxima moral debe orientarse a seguir creyendo en Él y asimismo esperar un futuro para que se pueda cumplir el bien supremo. San Agustín de Hipona no se preocupa en presentar pruebas sistemáticas sobre la existencia de Dios, pero sí nos da 4 argumentos que nos demuestran esta existencia, ¿no? La primera es el argumento psicológico, que nosotros sin haber evidenciado la existencia de Dios lo tenemos en nuestra alma. La segunda es la cosmológica, que según el desarrollo del mundo tuvo que haber un Dios supremo ordenador. La tercera es la epistemológica, que dice que nosotros no actuamos de acuerdo a nuestras ideas propias, sino a ideas universales. Y la última, que es una basada en el consenso, que dice que todo sitio debe tener una creencia religiosa fija y no ninguna es atea. ¿Creen ustedes en la existencia de Dios? ¿Alguno tiene alguna experiencia o algo que los haga creer? Bueno, yo les puedo comentar el caso que a mí me sucedió cuando yo nací. Yo nací enfermo, yo nací a los 8 meses y nací enfermo. Una tarde por eso de diciembre, por ahí me enfermé y yo no respondía, pues. Entonces que mis padres lo que hicieron fueron encomendarme al Señor de los Milagros. Hay una señora que suele rezar por mi casa y a ella me llevaron y me encomendaron a la imagen, pues, y me bañaron, bueno, según me cuentan, me bañaron en vino y con algunas cosas más, y ahí yo fue cuando empecé a reaccionar, y desde ahí mi fe viene en la creencia de ese santo y la existencia de Dios, desde muy pequeño, pues, por eso yo sí creo que existe Dios, o sea, sí le tengo fe de que existe. No sé si alguno de ustedes quería comentar algo más. ¿Pero haces peregrinaje? Ah, no, peregrinaje yo no hago. ¿Viajas a Lima? No, solo yo realizo lo que es una misa de medio año y de año. Yo la ofrezco, o sea, yo pago todo lo que se gasta, todos los años desde que nací, desde ahí. Yo siempre la pago. ¿Hay algún santo en el que creas, aparte de... No, solo en el Señor de los Milagros. ¿Eres full devoto de ese Ajá, santo? sí. Muy bien. En este caso, pues acá en Piura se da lo que es en el Señor del Cautivo de Ayabaca, ¿no? A mí más que todo me culcó esto mi madre, porque ella siempre caminaba, ya que cada quien tiene un secreto, ¿no? Entonces una de las cosas que mi madre era caminaba, hacía peregrinaje, siempre lo hacía y todos los años hasta que se enfermó ya no lo hace, ¿no? Entonces hay muchas personas que he tenido cerca y a veces dicen, no, pero ¿por qué le rezas a un yeso, no? No es que sea un yeso, sino es la fe que representa, ya que el Señor cautivo representa a Jesucristo, ¿no? Y así, ¿no? Aparte por la historia que ha tenido,
a lo largo de todo ese tiempo, y más la fe que le ponen como que tiene más credibilidad. Exacto. Claro. Alguien adicional que haya tenido una experiencia o siga a un santo o tenga su A fe. través de este curso que estamos llevando, alguno ha perdido la fe o ha comenzado a dudar de la existencia de Dios. Hubo un tiempo en el cual yo sí empecé a dudar de Dios, porque ya sea por las cosas que no me salían, porque tipo yo me enojaba y el primero que le reclamaba era Dios. Pero a lo largo del tiempo fui recapacitando y me dije a mí mismo que eso no era cosa de él, sino que por los malos hábitos que tenía, y lo fui cambiando. Y también gracias a Dios pude mejorar tanto como persona y pude progresar. Es que la mayoría de las personas le echan la culpa a Dios y no se dan cuenta desde que uno mismo se tiene que esforzar para poder lograr las cosas que se proponen. Porque si nosotros dependemos, de Dios, no vamos a lograr nada. Sí nos ayuda a tener nuestra fe en Él, pero también nosotros debemos de tener empeño en las cosas que nosotros hacemos. Quería contar algo. A veces perdemos la fe. Por ejemplo, en un familiar que se separó, ¿no? Se separó y justamente dejó de creer en Dios, ¿no? Porque le echaba toda la culpa a Dios, ¿no? Porque le iba mal, por su separación, por sus deudas y todo ello, ¿no? Hasta que ella misma abrió los ojos y pudo salir adelante, gracias que recuperó su fe y ya volvió a creer en Él, ¿no? Entonces es un caso que pasó y nunca dejarnos llevar por la maldad o dejarnos llevar, porque si nos sale algo mal, ya no va a ir mal siempre, ¿no? La tormenta no dura para siempre, siempre hay una salida, ¿no? Como en nuestro inicio del video que hicimos. Toda mala racha tiene su final, ¿sí? Exacto. Algo adicional que quieran comentar, una experiencia bonita, algo que le haya pasado. Mi familia solamente cree en un solo Dios, que es el único que existe, y dicen que es malo creer en los santos o en esos yesos, porque en la Biblia está escrito que es malo adorar eso. Es una religión, es la evangelista, si no me equivoco, pero no es que sea tan cercana a ella, porque también tienen sus propias reglas, así como diferentes religiones. Y eso. Bueno, muchos dicen que, bueno, más que esto, las personas veneran a estas imágenes, no las adoran ni las comparan con Dios, sino la veneran. Y es como demostrarle respeto y recordarlas que como en su tiempo fueron algo y demostraron que ayudaron a Dios o algo así. Y bueno, eso. En conclusión, este tema sí influye bastante en nuestra vida éticamente, ya que la ética se trata también de la moralidad, y entonces que la moralidad habla de nosotros respetar a los demás, y nosotros debemos respetar las diferentes religiones y las diferentes creencias que hay hoy en día, pero como también nosotros hacernos respetar a nosotros mismos. Gracias. Como reflexión final tenemos que la existencia de Dios y el libre albedrío es un tema que desde muy pequeños no lo hemos tocado a fondo, ya que en nuestras casas, en nuestras familias nos inculcan que los sacramentos que se practican en la iglesia, como es la comunión, el bautismo, la confirmación, y que nos inculcan también a todos los domingos ir a la Santa Misa. Entonces nosotros nunca nos hemos preguntado a fondo, pero al transcurrir los años y al tocar diferentes cursos, diferentes temas, y con este proyecto audiovisual que hemos tratado, hemos visto los diferentes puntos éticos y los diferentes puntos de pensamiento que tienen las diferentes personas. En este caso hemos ido a los varios colegios donde el profesor de religión y el profesor de historia tienen diferentes puntos y se contradicen, ya que existen diferentes culturas, diferentes creencias entre ellos. Pero nosotros también nos basamos en la ética moral, y en la ética moral también se trata de respetar los tipos de opiniones de las diferentes personas, ya que todos merecemos respeto, mientras ellos también a nosotros respeten lo que nosotros creemos.
Entonces, como conclusión, debemos de respetar siempre a las personas que creen en diferentes cosas y que todos somos libres de la elección que tenemos como el libre albedrío. Gracias. Recomendaciones para entender este tema, ya que existe el libre albedrío y las personas son conscientes de sus propias acciones. La primera recomendación es que le invitamos a leer sobre las teorías de los filósofos sobre este tema, ya que al leer te abre muchas puertas y así poder comprender y aprender sobre las diferentes ideas que tiene la sociedad. Bueno, y la segunda recomendación es respetar a las personas, ya sean creyentes o no, o de diferentes religiones, ya que respetar las decisiones de esas personas habla de qué tipo de profesional eres. Y la tercera recomendación es aplicar los valores morales, ser solidario y ser empático para poder cambiar la sociedad, ya que el cambio viene de nosotros mismos y así poder cambiar el chip de esta sociedad actualmente. Para finalizar este video quiero mandarle un agradecimiento a los colegios e institutos que nos brindaron su apoyo, como es el Colegio San Miguel de Piura y el Instituto de Enseñanza Preuniversitaria que es IDUCUN. Aparte quiero agradecerle a los docentes que nos brindaron su apoyo para realizar este video y mandarle un saludo al magíster Gales Mendoza Edgar José por sus enseñanzas y todo. Gracias.